Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Sonia Restrepo. Ella es neumóloga pediatra, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Pues a muchos de nosotros nos ha enseñado y ha hecho parte de nuestra formación, entonces le agradecemos mucho estar acá y retomando este año las conferencias, esperamos contar con su asistencia y que aprendan y disfruten mucho de esta conferencia del día de hoy. Hola, doctora. Eh, Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Liliana y al doctor Contreras, por esta invitación. Para mí, de verdad, es un honor estar aquí con ustedes. Esta es una actividad que estamos haciendo desde la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño, de interactuar con las diferentes asociaciones afines para trabajar temas como la sensibilización en la medicina del sueño. Entonces, para iniciar esta presentación, a la junta directiva de las dos asociaciones. Sin embargo, el contenido de esta presentación es netamente mi responsabilidad. Y para el día de hoy, pues los objetivos de los cuales voy a hablar, uno es acerca de las generalidades de los aspectos que comparten la anemia de células falciformes y los trastornos de sueño, algo de la fisiopatología, de sus consecuencias, el abordaje y tratamiento específicamente en niños, y finalmente brindar unas conclusiones que nos permitan a todos pues implementar algunas pautas acerca en el manejo de estos pacientes. Entonces, dentro de las generalidades, pues sabemos que la anemia de células falciformes está causada por una mutación, la sustitución de un solo aminoácido, un ácido glutámico por valina, en la posición 6 de la subunidad beta de la globina. Estos cambios a nivel de esta subunidad pues van a llevar a que exista una hemoglobina S que tiene un cambio configuracional durante los episodios de hipoxia o cuando hay desoxigenación, dado por la polimerización de los glóbulos rojos, los cambios en la forma y la tendencia a la rigidez de estos. Esto hace que a su vez tengan una vida media más corta y se lleguen a presentar pues, los fenotipos de la enfermedad como tal. Es un desorden que es autosómico recesivo con una incidencia que se ha calculado que va en aumento, lo anterior debido al tamizaje neonatal, cada vez que se incorpora el tamizaje neonatal de nuevas enfermedades, esta que antes o que está dentro de las enfermedades huérfanas, pues la incidencia va en aumento. Aproximadamente el 8% de los individuos de raza negra pues son heterocigotos para esta mutación y 1 en 600 nacidos pues son homocigotos para esta. En Colombia, los estudios que se han realizado en población, sobre todo hacia la costa pacífica, se ha calculado que nacen cerca de 20.000 niños y se estima que para el 2050 existirán más de 50.000 niños en Colombia que tienen esta enfermedad. Entonces, la fisiopatología básicamente está por ciertos determinantes que van a llevar pues al fenotipo de la presentación clínica, donde va a predominar en unos la hemólisis intravascular y en otros niños va a predominar los efectos o los fenómenos de vasoclusión. Ya se sabe que los fenómenos de hemólisis intravascular están determinados pues por la disfunción endotelial debido a la inactivación del óxido nítrico y el óxido nítrico sintasa a través de la hemoglobina que está libre en el plasma y de ciertas especies reactivas del oxígeno. A su vez, pues existe un catabolismo aumentado de la arginina, que es sustrato también para la síntesis de todas estas sustancias. Por otro lado, los fenómenos de vasoclusión, pues que están dados por esa activación hemostática, la proliferación de la íntima y del músculo liso. Pero hoy en día se sabe que los espectros de presentación clínica no son puros, sino que existen una sobreposición de fenotipos que nos llevan básicamente a la sintomatología. Aquí solamente para mostrarles a manera de resumen lo que ya les había planteado, esta disminución de la actividad del óxido nítrico pues lleva a estos fenómenos donde predomina toda la disfunción endotelial y la hemólisis y el aumento de la tendencia a los fenómenos vasoclusivos que llevan a las crisis de dolor, al síndrome de tórax agudo y a los fenómenos de osteonecrosis. Entonces las consecuencias, si ustedes se fijan acá, están dadas por el compromiso de varios órganos. En el sistema cardiorrespiratorio predominan pues el fenómeno de la enfermedad restrictiva pulmonar, la disfunción diastólica ventricular izquierda, la hipertensión pulmonar, el tórax agudo, la disritmia y la muerte súbita.
Hasta ahí, esta que fue una de las revisiones más completas que tenemos realizada para New England. Fíjense ustedes cómo la apnea obstructiva, que ya se conoce que es un fenómeno disruptor en todos estos fenómenos, tanto de hemólisis como de función endotelial y crisis vaso-oclusiva, no se había mencionado, ni tampoco se había mencionado para cualquiera de los otros compromisos que también se han encontrado básicamente en los niños pues, que tienen anemia de células falciformes, como son el compromiso musculoesquelético, el compromiso urogenital. Aquí solamente para mencionarles que la enuresis nocturna, que antes se planteaba que era algo más de tipo desde el riñón, ya se conoce que es un fenómeno que tiene que ver o que involucra todos los aspectos del sueño, donde la pérdida de la arquitectura pues va a condicionar que algunos niños tengan pérdidas urinarias durante la noche, y esto puede ser la primera manifestación de un trastorno del sueño en estos niños. Pero existen también unos modificadores que son o que determinan la severidad de la enfermedad en ciertos pacientes. Unos pues dependen de los haplotipos, de la cantidad o los niveles de hemoglobina fetal, y por otro lado el número de alfa-globinas o de los genes que están involucrados. Fíjense ustedes aquí que dentro de los factores no genéticos modificadores se encuentran los contaminantes ambientales y por otro lado la altitud sobre nivel del mar. Así que aquellos niños que viven con una altitud mayor a los 2.500 metros de altura, como son los que residen a nivel de Bogotá, pues van a tener una enfermedad que es más severa, condicionada no solamente desde el punto de vista genético, sino también por factores modificadores no genéticos que determinan la gravedad. Y por otro lado, la calidad del aire. Ya sabemos que Bogotá es la tercera ciudad del mundo con nuevos casos de enfermedad respiratoria por contaminantes ambientales después de Lima y Shanghái, por lo que debemos hacer también hincapié en que debemos tener este condicionante en la evaluación. Pero ¿cuál es la importancia de evaluar los trastornos del sueño en los niños? Se consideraba que el sueño era una actividad que no representaba ningún tipo de consumo energético ni de actividad metabólica, pero hoy en día sabemos que es un tipo de actividad neuronal intenso, que es fundamental para la regulación de una gran cantidad de procesos biológicos, dentro de los que están la función neurocognitiva, la función cardiovascular y por otro lado los procesos de regulación metabólica. Por eso tenemos pacientes que duermen poco pero están obesos, pacientes que duermen mucho pero también están obesos, y esto es lo que se ha denominado la forma de U en lo que tiene que ver el tiempo como determinante de la escala metabólica. Y los trastornos no son exclusivamente respiratorios, aunque en los niños el 70% de los trastornos corresponden a trastornos respiratorios del sueño. Existen otro tipo de trastornos que no son respiratorios, pero que llevan también a una alteración de la calidad de vida o una disminución de la capacidad cognitiva en un periodo crítico de formación del cerebro, y donde el éxito se mide pues por el rendimiento escolar. Entonces, cuando estamos hablando de sueño y anemia de células falciformes, fíjense ustedes, estas son las publicaciones solamente para esta base de datos que es PubMed. Fíjense ustedes que desde 1981, por lo que hemos encontrado es que el número de publicaciones ha venido en crecimiento, sobre todo en los últimos años, con una cifra récord en el 2021 de 51 publicaciones al año, cuando se trata de sueño como término MESH y anemia de células falciformes. Si esta búsqueda la restringimos exclusivamente a niños, el 66% de las publicaciones están dadas para la población pediátrica. Seguramente los aspectos relacionados con la calidad del sueño en pandemia tienen que ver para el número de publicaciones que tuvimos el año pasado, pero cada vez que se dispone de mayor literatura, pues podemos ver cuál es la verdadera influencia de este aspecto en la calidad pues, de vida de estos niños. Entonces aquí están, estos son los diferentes trastornos de sueño para la nueva clasificación como tal. Los trastornos de respiratorios del sueño, como se los venía mencionando, en realidad tienen el impacto más grande en estos niños, pero también tenemos niños con anemia de células falciformes, como ya se los había mencionado, con enuresis y otros aspectos que están involucrados también, de los cuales voy a hablar más adelante. Dentro de los trastornos respiratorios del sueño, no solo la apnea obstructiva del sueño es lo que nos importa, porque finalmente la apnea obstructiva del sueño es lo que nosotros vemos como espectro final, voy a ver si puedo, como espectro final de presentación clínica, o que nosotros ya tenemos un niño que haga las pausas respiratorias. Nosotros tenemos inicialmente un niño que es roncador, después hace el síndrome de resistencias de vías aéreas aumentadas de las vías aéreas,
luego hace el fenómeno de hipoventilación obstructiva para finalmente condicionar lo que ya conocemos como apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, cada vez que evaluamos estos aspectos, no es lo mismo condicionar la apnea obstructiva del sueño en el adulto que en el niño, porque los determinantes no solamente de vía aérea, sino también de los procesos que condicionan el calibre y la patencia de ello durante el sueño son diferentes. Entonces, ¿qué sucede en la apnea obstructiva del sueño? Existe un colapso parcial o total de la vía aérea, un fenómeno de hipoxia intermitente que condiciona, ya vamos a ver, una mayor deliberación de no solamente de reactantes inflamatorios, sino de reactantes también de fase aguda y que condiciona una fragmentación del sueño. Los niños pueden dormir a 8 horas, entre comillas, pero si es un sueño fragmentado, es un sueño donde tenemos unos fenómenos de hipoxia intermitente, pues de todas formas va a ser un sueño que no es reparador ni es un sueño que permita mantener las actividades durante el día. Como ya les había mencionado, las consecuencias, sobre todo para la apnea obstructiva del sueño, son de tipo cardiovascular, neurocognitivas y metabólicas, que ya están claramente descritas y cada vez vemos la repercusión, pero lo que sabemos hoy en día es que así como la anemia de células falciformes tiene un espectro de fenotipos clínicos, la apnea obstructiva del sueño también depende de fenotipos de presentación. No es lo mismo que yo tenga una apnea obstructiva del sueño relacionada con prematurez, relacionada con asma, relacionada con fenómenos de modificación epigenética o variantes clínicas como de familias enteras, de abuelos, tíos, primos que usan CPAP y finalmente el niño lo hace, o aquellos que están mediados por la modificación ambiental, la obesidad, o aquellos en los cuales coexisten ciertos enfermedades como en la que nosotros estamos tratando hoy en día, donde está la apnea de sueño junto con la anemia de células falciformes. ¿Por qué? Ya se sabe que uno puede tener un estado preclínico en el cual únicamente se presenta el ronquido. El ronquido de ninguna manera es saludable y debemos atender esto tempranamente. Cuando un niño ronca debemos hacer el abordaje clínico sistemático para saber cuál es la causa del ronquido. Ya se sabe que los niños que roncan tienen menor desempeño en literatura, tienen menor desempeño en el cálculo y en matemáticas, y cuando no son tratados adecuadamente, pues estos pueden progresar a apnea, a comorbilidades y presentarse la muerte temprana. Entonces, muchos adultos jóvenes que tienen fibrilación auricular, de hecho tenían o se ha encontrado que tenían un trastorno respiratorio del sueño no diagnosticado que fue pasado durante la infancia y que de golpe pues presentó las manifestaciones durante este momento. Aquí de algo de lo que ya les había mencionado antes, entonces los fenómenos de hipoxia intermitente durante la apnea obstructiva del sueño pues llevan a una disrupción del sueño con una fragmentación, a una liberación de reactantes de fase aguda, una gran cantidad de citoquinas, de células inflamatorias y lesiones que son tejido específicas que finalmente lo que van a llevar es a un daño también en la lesión endotelial del endotelio vascular, a una acumulación de adipocitos y finalmente a la presentación clínica con la enfermedad cardiovascular. Entonces, si ustedes se fijan, por un lado tenemos una enfermedad que predispone a fenómenos de lesión endotelial per se, dados por las características de la enfermedad, pero también tenemos un condicionante que va a llevar también a estrés oxidativo y finalmente a una lesión o una alteración en la disfunción autonómica que tiene que ver sobre todo con la disfunción izquierda del corazón, con una hipertensión arterial sistémica, disfunción endotelial y finalmente el fenómeno de disfunción ventricular. Entonces, la apnea obstructiva del sueño y la anemia de células falciformes son en realidad en la edad pediátrica la tormenta perfecta. Ese término se ha acuñado básicamente para sueño en adolescentes, pero también para pacientes que tienen estas dos condiciones en las cuales una de las dos no se reconoce tempranamente. Y esto es lo que se describe, tanto los desórdenes respiratorios del sueño como la misma condición de la anemia de células falciformes, pues ya les había mencionado todas sus consecuencias y finalmente a la gran cantidad de consecuencias que van a llevar no solamente de tipo cardiovascular, sino de tipo neurológico y finalmente pues que van a llevar a un pronóstico más difícil si no son tratadas o reconocidas a tiempo. Sin embargo, pues desde hace cerca de 10 años, esta carga de la enfermedad se ha venido describiendo, no solamente en grupos pequeños, sino en cohortes de pacientes de centros de atención multidisciplinaria que tienen una gran cantidad de pacientes donde ya se han encontrado
cuáles son la verdadera prevalencia de estos trastornos respiratorios en los niños que tienen anemia de células falciformes, los trastornos no respiratorios, y pues que nos han dado pautas para poder decir, hoy ya tenemos que preguntar dentro del análisis o de entre las consideraciones de la historia clínica algo de los aspectos relacionados con el sueño. Y de esta manera, la Asociación Americana del Tórax en 2019, un grupo que se reúne para decir cuáles son las prioridades en estos pacientes y de la enfermedad pulmonar, por primera vez involucran a la apnea obstructiva de sueño como uno de los postulados que debe ser reconocido tempranamente en estos pacientes. Esto sucede en el 2019 y de la misma manera la Asociación Americana pues, de Hematología también en sus guías para manejo con pacientes de anemia de células falciformes, su quinta recomendación corresponde al screening de los trastornos respiratorios del sueño. Primero que todo, hace como hincapié en que los que están asintomáticos pueden quedarse de cierta manera en una terapia o un manejo expectante, pero aquellos que tienen síntomas debe tener un tamizaje temprano para reconocerlos y ser debidamente tratados. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que se propone como tal el abordaje y el tratamiento de los trastornos del sueño, ya sean respiratorios o no respiratorios de estos niños. Entonces, para el abordaje como todo, siempre la historia clínica es vital, o sea, es nuestra puerta de entrada. Tenemos que indagar sobre los síntomas del día, los síntomas de la noche, los cuestionarios y sobre todo hacer un adecuado examen físico. Para esto es clave poder decir que afortunadamente nosotros ya tenemos, y ahora más adelante les voy a mencionar un cuestionario que está validado para la población infantil colombiana, que podemos utilizarlo en el abordaje de estos niños. Por otro lado, cuando estamos hablando de la parte que corresponde al examen físico, no solamente debemos limitarnos al examen de la vía aérea superior, o sea, ver cornetes, ver las amígdalas, sino que también tenemos que ver antropometría completa y la circunferencia del cuello, sobre todo en adolescentes que están haciendo la transición a adultos, como un determinante para tener apnea obstructiva del sueño. Hay algo especial y es que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño no se comportan como aquellos que no tienen la condición porque tienen una estructura musculoesquelética facial especial que condiciona otros limitantes de la vía aérea diferentes a los que vemos normalmente. Entonces, cuando se hace el screening, una publicación hecha en St. Jude y en el hospital de Tennessee, la Universidad de Tennessee, donde se hizo el tamizaje para 100 niños, básicamente, utilizando este cuestionario que se llama ANEL-RIPI, y básicamente lo que se encontró es que fueron positivos para apnea obstructiva de sueño 19%. Esta prevalencia supera casi en 4 veces la prevalencia de apnea obstructiva de sueño, teniendo en cuenta cuestionarios de la población general. La prevalencia de apnea obstructiva del sueño en niños que no tienen otra condición es cercana al 4%, mientras que en esta primera cohorte de pacientes fue cercana al 20%. Por otro lado, las quejas que se han relacionado más dentro del cuestionario, sobre todo el que más se utiliza, que es el PSQ, que es el cuestionario del doctor Chervin del Hospital de Cincinnati, es que la mayoría de los niños no se quejan de ronquidos, sino fíjense ustedes que la mayoría se quejan de levantarse con la boca seca, de levantarse con un sueño que no es reparador, de no sentirse descansados después de dormir 8 horas, y por otro lado, tienen algún problema con tender a dormirse durante el día. Los niños no deben hacer siestas cuando tienen más de 4 años y aquel niño que necesite dormir durante el día para poder estar bien, quiere decir que estamos teniendo un grado de somnolencia que debe ser evaluado, sobre todo para este grupo de pacientes. Entonces aquí está, en este mismo grupo de niños, fíjense ustedes que la prevalencia de pacientes teniendo en cuenta el antecedente de haber tenido amigdalectomía, la prevalencia apnea obstructiva del sueño fue de casi 41% cuando se tenía el antecedente y cuando no se tenía el antecedente fue del 14%. Aquí vemos que la prevalencia no solamente aumenta con ese antecedente, sino en general durante el abordaje de estos pacientes. Pero cuando esta prevalencia además se ajusta para la historia positiva obstructiva de sueño, se ajusta por la incidencia de eventos como stroke, como accidentes cerebrovasculares, fíjense ustedes que es casi 3 veces más frecuentes en el grupo que tenía historia positiva para apnea obstructiva de sueño. Entonces, no solamente para el desenlace cardiovascular, sino también para el desenlace neurológico que debemos tenerlo en cuenta. Esta es la validación que hemos realizado en nuestro país del cuestionario pediátrico de sueño.
donde pudimos hacerlo y poderlo utilizar en los diferentes escenarios. Es un cuestionario que tiene 22 preguntas y cuando los niños o los padres contestan más de 7 preguntas positivas, decimos que tienen un cuestionario positivo para apnea obstructiva de sueño con una sensibilidad cercana al 65% y una especificidad del 90%. ¿Qué es importante acá decirles? Que este cuestionario puede ser empleado desde los 2 a los 18 años y nos puede servir como una herramienta de screening de los trastornos respiratorios del sueño. Aquí solamente para comentarles que muchos de los niños pues debemos evaluarle por un lado el Mallampati, pero también debemos hacer la evaluación de la clasificación de Friedman. Los niños con anemia de células falciformes tienen tendencia a tener en ocasiones hipertrofia del tejido adenoamigdalino, pero el que no lo tengan no descarta la enfermedad. Recuerden que ya les había mencionado, ellos pueden tener, ahorita vamos a ver, unos condicionantes faciales derivados de la estructura esquelética que también limitan la vía aérea. Y por otro lado, la historia de infección respiratoria recurrente, o sea, los niños que tienen apnea obstructiva de sueño, pues van a tener 3 veces más riesgo de neumonía al margen o no de tener o no la condición como tal de anemia de células falciformes. Estos son los diferentes puntos que nosotros tenemos críticos de la vía aérea para un paciente que tiene apnea obstructiva de sueño. Fíjense ustedes acá, estas son la nasofaringe, el espacio retropalatal y también el espacio retrogrosal, porque hay niños que tienen hipertrofia de la lengua y hace que durante el sueño vaya hacia atrás y durante la fase de relajación o de sueño REM, cuando hay atonía muscular, pues también hay oclusión. Entonces, se ha encontrado que los niños con anemia de células falciformes que no tienen limitación de la vía aérea tienen un aumento de las estructuras esqueléticas por la hematopoiesis extramedular. Entonces, no tenemos tejido linfoide o amígdalas grandes, pero sí el condicionante óseo va a hacer que la vía aérea sea mucho más pequeña en ellos y por eso se ha preferido que en ellos la evaluación requiera no solamente de la nasosinoscopia, sino también del examen clínico y en ocasiones tengamos que llevar a resonancia o cine video resonancia para poder evaluar las estructuras durante el sueño. Estos son todos los estudios recomendados por la Asociación Americana de Tórax para evaluar los trastornos respiratorios del sueño en pacientes con anemia de células falciformes. Afortunadamente todos estos los tenemos disponibles en Colombia, unos más fácil que otros en ciertas regiones, pero lo que les quiero decir es que estos exámenes están dentro del plan básico de atención y dependiendo de los sitios, pues vamos a tener que son laboratorios de sueño que van a tener que hacer este abordaje como tal para el estudio del sueño de los pacientes. Cuando el que más utilizamos nosotros es el polisomnograma y el polisomnograma pues es un estudio que es muy completo, que no solamente nos da información del índice de apnea y hipopnea, sino que se van a dar cuenta ustedes que tiene una gran cantidad de información acerca del ronquido, del flujo de aire, de la saturación de oxígeno, de la capnografía que vamos a ver ahorita, que es un punto clave para la evaluación, y también de los movimientos del tórax y el abdomen. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe tener idealmente este laboratorio? Es que deba tener personal entrenado para el manejo de niños. Si los niños quieren llevar su muñeco de transición para disminuir el efecto de la primera noche, su cobija, pueden ir con eso, pero se deben utilizar los parámetros pediátricos. En ocasiones vemos estudios hechos en sitios acondicionados para niños con experiencia en niños, pero son evaluados con los parámetros de adultos y ahí el primer cortocircuito de la información y tener en cuenta que cuando los niños están viviendo, residiendo a gran altura, debemos además hacer el ajuste por altura y siempre, siempre solicitar la capnografía. Entonces, en los laboratorios donde se atienden niños, pues siempre hay personal que está entrenado para eso y poderlo hacer de esa manera y evitar que existan como efectos de primera noche que no se reflejen lo que realmente tienen, pero los parámetros que nosotros vamos a ver más allá del índice de apnea y hipopnea, como se los había dicho, es saber la arquitectura, o sea, si tiene suficiente sueño REM o si tiene poco sueño REM, si tiene saturaciones asociadas o no a los eventos, si tiene arritmias que se presenten durante la noche y en niños con anemia de células falciformes, especialmente ver el movimiento periódico de piernas. ¿Por qué? Porque este grupo de trastornos que están enmarcados dentro de las parasonias son más frecuentes en la población de este tipo de niños que en cualquier otro tipo de población pediátrica general.
Entonces aquí está, esto es lo que vemos nosotros por lo general en la polisomnografía, vemos limitación al flujo de aire, estos son los canales que dan el monitoreo para el electroencefalograma, estos son los de la función respiratoria, estos son los de la oximetría y aquí ven ustedes, por otro lado está la capnografía y finalmente aquí está el ritmo cardíaco. Entonces vemos un niño que está haciendo hipopneas, o sea, hay disminución del flujo aéreo con la repercusión de la caída de la saturación de oxígeno y en ocasiones tenemos microalertamientos, que es lo que produce la fragmentación del sueño. Pero también podemos tener este otro tipo de pacientes que para mi gusto es un poquito más difícil de abordar y en ocasiones cuando me dicen, no, es que en realidad no hace eventos, pero en realidad lo que sucede es que está todo el tiempo desaturado. Aquí está con una desaturación basal que corresponde a 80-84%, con un niño que no está presentando eventos obstructivos, pero en realidad pues está hipoxémico durante toda la noche. La repercusión sobre la hipertensión pulmonar es mucho mayor y sobre todo por otros sistemas, sobre todo de tipo cardiovascular. También podemos tener estos niños que hacen lesiones obstructivas, hipopneas obstructivas y también tenemos apneas centrales. Esto se presenta sobre todo aquí en la altura, pacientes que dejan de respirar, dejan de mover el tórax, dejan de mover el abdomen, se cae la saturación y cuando hacen más de 3 apneas centrales es lo que se conoce como el fenómeno de respiración periódica. Aquí está, este es otro niño de lo que les hablaba antes, que no roncan, perdón, tienen limitación al flujo de aire, saturan bien, pero están hipoventilando persistentemente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el CO2 se eleva, el CO2 elevado pues tiene condicionantes también a nivel de la vasculatura, sobre todo la vasculatura de tipo pulmonar para la predisposición a realizar hipertensión pulmonar. O sea, aquí tenemos ondas de resistencia con microalertamientos y persistentemente el CO2 elevado. Esto era lo que ya les había hablado, cuando vivimos a más de 2.500 metros el sueño es diferente, no es lo mismo dormir en Bogotá que en Santa Marta o en Cartagena, definitivamente dormir acá implica un reto para el centro respiratorio, para los baroreceptores, quimiorreceptores que tienen como un feedback positivo y hace que tengamos más apneas y de hecho cuando volvemos de vacaciones los primeros 7 días estamos muy mal de sueño en el fenómeno de aclimatización, pero nosotros hemos elaborado o hemos, el año pasado, junto con el doctor Rodríguez y la doctora Milena Villamil, pues creamos modelos predictores para saber cuáles son los valores de índice de apnea y hipopnea de los niños de diferentes edades a diferentes alturas con los que podemos interpretar adecuadamente el polisomograma para evitar pues interpretaciones erradas. Está lo que les había mencionado. Estos son los índices de valores del índice de apnea y hipopnea para niños. Estos son para adultos. Fíjense ustedes que la relación es bastante alta, es normal idealmente tener menos de una apnea por hora, leve si estamos entre 1 y 5 por hora, moderada entre 5 y 10 y severa cuando está más de 10. En los de adultos pues tienen otros parámetros, los niños entre los 3 meses y los 13 años pues vamos a utilizar estas referencias. Por otro lado, cuando ya tenemos establecido el diagnóstico, pues por la primera línea de manejo es la amigdalectomía y no hay duda. Sin embargo, la amigdalectomía pues tiene unos riesgos que son mucho mayores en los pacientes con apnea, con anemia de células falciformes. Normalmente eh, las complicaciones en pacientes que no tienen la condición está entre el 1 al 3%, mientras que cuando tenemos pacientes con anemia de células falciformes podemos llegar a unas complicaciones que están cercanas o pueden ir casi hasta el 20%. ¿Y cuáles son? Pues que exista tórax agudo, que tengamos un sangrado de la vía aérea superior difícil de controlar, que tengan crisis de dolor dependientes de la vía aérea superior, que haya riesgo de intubación con el uso o no de medicación vasopresora. Y esta básicamente fue una corte de pacientes del Hospital de Niños de Atlanta que se hizo entre el 2010 y el 2016, donde se describieron este tipo de complicaciones. Entonces, cuando yo tengo un paciente con apnea de sueño, pues la mayoría se les debe ofrecer adenotonsilectomía y se debe manejar en un grupo interdisciplinario para plantear esa parte. Porque existen pacientes que no son candidatos a manejo quirúrgico porque no tienen tejido amigdalino, pero ¿qué sucede? Cuando estos pacientes no son candidatos, pues deben ir al proceso de terapia con presión positiva. Ya sabemos que en niños
son adherentes casi el 50%, muchas veces existe mala información de la familia, no se adhieren al programa de CPAP, BIPAP o el tipo de ventilación positiva que le planteemos, y por esta razón siempre deben ser atendidos en un programa para considerar la parte conductual, el sistema de recompensas, ayudarnos con otras estrategias de medidas para manejar como tal la apnea obstructiva. Pero fíjense ustedes que tenemos otro tipo de terapias, aparte de la parte quirúrgica y de utilizar ventilación con presión positiva. También podemos utilizar cánulas de alto flujo en el domicilio, poner dispositivos orales, poner dispositivos de avance mandibular, en algunos casos muy seleccionados, estimulantes del nervio hipogloso. Hoy en día se sabe que existen ciertos medicamentos, pero solamente están para tratar la apnea obstructiva del sueño en adultos, y la traqueostomía se deja como un eslabón fin en lo que tiene que ver con las estrategias de manejo para estos pacientes. Y ya para terminar, pues quiero decirles que debemos brindar a los pacientes toda la atención multidisciplinaria e integral para ellos, porque no solamente tenemos trastornos respiratorios que son durante el sueño, sino que también tienen casi el doble de presentación de enuresis, o sea, la frecuencia de enuresis en los niños con anemia de células falciformes es casi el doble de la población que no tiene la condición, y puede persistir hasta los 25 años. Y se ha visto que esto tiene pérdida de la calidad de vida, pérdida de la concepción de la autonomía y en ocasiones limitación de la socialización. Entonces, en ellos siempre debemos indagar sobre los escapes de orina en la noche después de que se ha logrado el control de esfínteres. Pero también tenemos los movimientos de piernas que pueden ser periódicos o movimiento de piernas inquietas, que son los niños que tienen que mover las piernas antes de dormirse o que tienen que condicionar para lograr conciliar el sueño, mover alguna extremidad. Eso condiciona que tengamos sueño fragmentado y de una baja eficiencia de sueño con un desenlace neurocognitivo. Los patrones de sueño en anemia de células falciformes pues ya están descritos por varios grupos, y la idea es que podamos implementar todas las herramientas que tenemos para el abordaje de estos niños. Quiero presentarles aquí un trabajo que la primera vez que lo vi pues me sorprendió. Es de un grupo de pacientes de los trastornos del sueño en pacientes con anemia de células falciformes en un centro de referencia de Cartagena. Estos datos muy amablemente me los concedió el doctor Ángel Castro, y cuando yo los vi por primera vez, es un trabajo realizado con el doctor Iván Álvarez, que es neumólogo somnólogo, y la doctora Jenny Jurado, pues me sorprendieron mucho, y en realidad es la primera experiencia colombiana en este grupo de pacientes. Y fíjense ustedes que los objetivos de ellos pues, fueron determinar la prevalencia de la apnea obstructiva en pacientes pediátricos con anemia de células falciformes y poder establecer las características polisomnográficas de estos pacientes en estudio. Es un estudio observacional de cohorte transversal en niños con anemia de células falciformes en una institución de Cartagena. Y lo encontraron, estos son algunos de los datos, es que de los 67 niños, que es el número total de pacientes, el 64% eran roncadores, el 35% no lo eran, pero el 25% tenían enuresis nocturna. O sea, un número que está muy por encima de las prevalencias tanto para enuresis como de roncadores en la población general. Los niños son roncadores alrededor del 12%. Si ustedes se fijan, aquí tenemos casi 5 veces más esa frecuencia. Por otro lado, encontraron que de los 43 niños que eran roncadores, más de la mitad eran roncadores habituales, o sea, roncaban más de 3 días a la semana, y el 46% eran roncadores ocasionales, lo hacían menos de 3 veces por semana. Y esto ha hecho básicamente que el cuestionario fuera positivo para trastornos respiratorios del sueño, empleando el PSQ en el 62.7% de los pacientes. O sea, 42 pacientes de los 67 tenían un cuestionario positivo. A mí me parece que estos datos son muy importantes conocerlos y que estemos sensibilizados. Sobre todo, hay sitios donde se atienden menos o más niños, pero es un factor condicionante que podría ayudarnos pues al manejo integral y a mejorar los desenlaces, sobre todo en estas dos enfermedades. Y entonces la propuesta es siempre estar atentos a las manifestaciones, no solamente respiratorias, sino respiratorios que se presentan en estos niños durante el sueño,
y como parte de las conclusiones pues para esta conferencia del día de hoy, es que los trastornos del sueño son un aspecto que es poco estudiado en pacientes con anemia de células falciformes. La apnea obstructiva del sueño tiene una frecuencia mayor en estos pacientes. Las consecuencias de vías patológicas compartidas pues se hacen que sea mucho mayor, y el reconocimiento y el tratamiento oportuno pues hace que podamos brindar un tratamiento y mejorar los desenlaces clínicos de estos niños. Muchísimas gracias nuevamente desde la Asociación Colombiana de Medicina de Sueño y la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica por esta invitación, y espero si tienen preguntas respecto al tema o dudas, prestas a contestarlas. Muchas gracias.